Segundo tiempo, 22:07, esperando la palabra del presidente Javier Milei. Todavía no llegó, iba a haber una cadena nacional, por ahora no. 22:07, Marita, picante con la gente del peronismo de 3 de febrero, ¿no? Del PJ, de lo que es el catopodismo, con lo que es Ivana Soto, con lo que es Principios y Valores, Elías Bravo, donde dicen que, bueno, está incendiado el país. Veremos lo que dicen nuestros invitados de la segunda hora. A pesar de eso, hay un montón de debates internos de cara al gobierno actual y también en el espacio que ellos representan, sí. ¿Cierto? Ale Keck, que yo me equivoqué, perdón a la audiencia del Mundo de las 7 en apuntes, porque uno lo tenía como hombre de Libertad Avanza y el hombre de bullrichista, de San Martín. Ale, bienvenido al Mundo de las 7. El año pasado, este año, esta temporada 2025, ¿cómo estás? Bien, todo bien. La verdad es que... ¿Qué día, no? Que agradecido por la invitación. No, vos que venís con tu compañera de vida. Nosotros viernes. somos parte del conglomerado que apoya a Milei desde el sector pro de Patricia Bullrich. Pero la verdad es que sí, un día que tenía que suceder... El cepo al dólar era algo que no podía extenderse mucho más. La salida del cepo. Tenía que suceder o suceder hoy. Tiene que suceder o suceder. La entrada del dinero, de los dólares extras, generaba las condiciones necesarias y me parece que es una medida importante que marca un camino. Queda mucho por hacer. La verdad es que... ¿Te da miedo el lunes? Porque el peronismo recién se iba diciendo que el lunes puede ser dramático. Sí, pero el peronismo nos dejó. El anteúltimo ministro de Economía, Guzmán, que se fue por la ventana un día, o por la puerta de atrás, un día sábado. Sí, me acuerdo. Casi a las escondidas. Y después vino Sergio Massa, que dejó un país con casi un 30% de inflación mensual y un país al borde de la hiperinflación. ¿No te da miedo el lunes? No, para ir con Flor, ¿no te da miedo? No, me parece absolutamente razonable y lógico que esto suceda. Flor, querida, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencia y Tecnología, una de las jóvenes de la política emergente de San Martín. También estás en el Partido Obrero. También, sí. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida. Muy bien, Lucho. Siempre contenta de estar acá y en un espacio que nunca estuve, creo. Sí, habías estado. Sí, mira, bueno. Sí. Por ahí tantas notas, estimadas. La he visto en el Destape con Navarro. Y en Rotonda la tuvimos. Estuve en el Destape y recibí un mensaje medio celoso de Lucho. No, muy bien. Más vale que ahora no te agrandes igual. No, yo le puse, más vale que no te agrandes y venga. Estuvo con el colega Roberto Navarro, pero muy bien, me pone el crecimiento. Ale Keck dice, no hay que tener miedo el lunes. No, yo creo que la única forma de no tener miedo para el lunes es alguien que no le importa el precio de la comida, porque hay una cuestión objetiva con relación al lunes, que la presión devaluatoria que había sobre las medidas que tomara el gobierno generaba un riesgo en general en el país, porque todos sabemos que acá la devaluación en nuestro país tiene una consecuencia directa sobre la inflación. ¿De qué devaluación? Y bueno, porque el dólar va a flotar en el valor actual. Es entre 1.000 y 1.400 que es el valor actual. No la mirás, mirá. Yo digo, te estoy diciendo perdón. La verdad, pero a ver. Entre 1.200 y 1.400 hay 200 lucas y para... Conocemos lo que es el FMI acá. Todos conocemos el FMI. El dólar estaba en argentino conoce al FMI. 1.370 y es el límite que se ha puesto para la flotación. O sea, 1.400, lo que 1.400 no va a llegar más de ahí, no va a tocar. Porque se viene haciendo una devaluación por goteo. Pero el dato del índice inflacionario, pero el índice inflacionario, a ver, un 2,7 con un volvemos a lo mismo. Inflación, el gobierno anterior dejó un 30, tiene un 3. No me parece... Si vamos a gobernar con la vara en Alberto Fernández... Pero a ver, desde la izquierda me lo decís. Más vale, porque si ustedes no solamente no tienen votos, sino que además no tienen... ustedes hablan del pueblo, y si el pueblo no los vota, vieja, la verdad es esa. Una observación, pero voy a necesitar terminar la oración. Bien.
A Bullrich, fuerte, lo que te dijo. El pueblo no te elige, no te vota. Flor. Perfecto, yo una aclaración. Vos bullrichista te dijiste. Bullrich perdió las elecciones, está gobernando, la puso a Milei a dedo, la elección la perdió. No la puso a dedo. Así que bullrichista hoy decirme que la gente no me votó. A ver. ¿Sabés cuánto sacó el Partido Obrero? No sacó ni medio millón de habitantes. ¿Sabés cuánto sacó Patricia Bullrich? ¿Cuánto sacó? 6 millones de votos. Me parece que hay una pequeña diferencia. Una comparación, y a dedo, la eligió ministro, o sea, no es que... No fue por una elección votada. Hoy el ministro de Seguridad... El ministro no se vota, ni siquiera sabe cómo funciona el Ejecutivo. Que el ministro no se votará, lo que te aclaro es que tu candidata también perdió una elección. Está bien, sí, perdió. Entonces la aclaración de que uno... Pero te comento, porque para el debate me parece que va a ser malo. Pero si de 500 a 6 millones es una gran diferencia. Perfecto. Flor, entonces, te chicanean, perdona, ahí te dejo, es duro. Ahí Ricardo, que le manda saludo a Ale de San Martín, dice: la candidata del Partido Obrero es antisemita, ¿no? Para nada, lo que sí soy es antisionista, y lo dirá, antisionista, no antisemita. Lo que pasa es que hay una colonización ideológica sobre este país en donde muchos aportan a intentar confundir, pero ahora, yo una cuestión, porque yo no es que pienso que el ministro se lo vota o no se lo vota, lo que quiero decir es que si tu posición va a ser que nosotros no ganamos, no sacamos cierta cantidad de votos, justamente la parte que vos representás en este momento de la política es un sector que perdió una elección nacional y igual está jugando un rol bastante importante dentro de un gobierno nacional porque el presidente así lo eligió. Ahora, ese gobierno evidentemente hoy está atravesando una política que no es, a pesar de que lo presenten como si lo fuera, no es la política que desearía tener si es un gobierno que asumió criticando al FMI y acaba de anunciar un acuerdo con el FMI que el pueblo argentino sabe que el acuerdo con el FMI implica en general devaluación, que implica en general inflación. Es la receta del FMI para darle plata a los países como en este caso la Argentina y la consecuencia que va a tener sobre la... ¿Cuál va a ser, Flor, la consecuencia? Y justamente va a haber inflación, va a haber un aumento sobre la inflación y además... Ale te dijo que no devaluás, que el lunes no devaluás. Igual, la inflación ya se está mostrando que era básicamente el caballito de batalla del gobierno. El gobierno que hablaba de todo estaba medio terrible, la situación presupuestaria... Antes. Yo no digo que no lo estaba, pasa que si yo... no voy a criticar acá, no voy a venir acá a criticar al gobierno de Alberto Fernández, pues en este momento está gobernando Milei y estoy debatiendo con una persona que es parte del gobierno. Entonces, imagínate, no me voy a dedicar acá a hablar mal del gobierno de Alberto Fernández. Ahora, si tu comparación de la inflación, yo vengo y digo la inflación es mala y vos me lo comparás con el peor momento de Alberto Fernández, bueno, así lo echó la gente. Con cualquier momento de Alberto Fernández, Y bueno, con cualquier pero momento. Eso va a ser a lo que apunte este gobierno de Milei, lo van a echar como lo echaron. A ver, si vos están diciendo que la gente lo termina echando a Milei. Es la historia típica de la izquierda argentina. Ojalá. Es la historia típica de la izquierda argentina. Que como nunca va a gobernar, porque la gente, el pueblo que ellos llaman, su votante, qué sé yo, no los vota, entonces la única forma que se imaginan de poder gobernar es a través de la usurpación del poder. Bueno, la verdad es que pueden seguir creyendo eso, pero la verdad es que... Usurpación del poder a Bullrich, que no la dejaron manejar el piquete de Capital el otro día. Me están retando, Flor dice que no lo dejamos hablar a Alejandro. No guste. Carmen de San Martín dice no lo dejan hablar a Ale. Está bien, pero nos guste o no nos guste, la verdad es que Milei fue electo presidente legítimamente. Ella dice que te lo van a echar la gente. ¿Pero qué gente? ¿Qué gente, Flor? Ahora hay elecciones. La legislativa. Y bueno, y después tenemos en cada distrito... Que Milei saque el 3% de los votos que saque la izquierda saque el 50% que sacó Milei, y obviamente se va a producir un cambio de paradigma en la política argentina. Saludos a los chicos de Radio Atómica, me dice, y sin querer, me dice, tenés una mesa que pueden ser 2 candidatos a concejales del distrito de San Martín. Sin querer queriendo. Sin querer queriendo, ¿no? Porque vas a ser candidato y ella también. Sin querer, eso, no nos dimos cuenta. No. ¿Te reíste vos? Me río, sí, bueno, obviamente, uno tiene expectativa, pero yo no lo planteo como una candidato. Necesidad. Sí, hoy sí. Lo que va a ser la Libertad Avanza, querés ser candidato. Del grupo, del y están fuertes, se ven fuertes como en San Martín, como para ganar a lo que es el oficialismo, y viene siempre ganando. A ver, el oficialismo no ganó siempre. Por ejemplo, en el 2017 perdió las elecciones en manos del PRO,
Tenés razón, sí, no me acordaba. Y la verdad es que el oficialismo en San Martín, el peronismo, siempre tiene su fuerza, hay que reconocerle la inserción que tiene en la sociedad, pero también es cierto que existe un espacio conformado por sectores políticos determinados que están en condiciones de pelearle la elección. Mira, Flor. O las niñas, Marita, Elena, también para preguntarle a Flor, a Ale Kik. La verdad que... Estaban calladas. Están haciendo el programa solo, a mí solo me hizo saltar acá lo que dice el compañero que tenemos en la mesa respecto a lo que es el dólar y las consecuencias que pueden traer. A mí me parece que no podemos decir tan libremente que va a quedar al mismo precio, que va a flotar. Yo como ciudadana, yo sé las consecuencias y las hemos vivido, tengo 45 años, trabajo desde hace muchísimo, estoy independiente desde los 20 años y la realidad es que cada vez que el dólar ha variado, aunque sea mínimamente, ha sido catastrófico y siempre le hemos pagado la gente, los laburantes, los primeros que los pagamos, porque los empresarios se cubren y aumentan las cosas, lo decía Elena que trabaja en una distribuidora, se cubren y aumentan antes. Y la realidad es que la situación es grave, los jubilados la están pasando mal, los laburantes que tenemos laburo, no la gente, peor la desocupada. Yo no puedo entender que yo trabajo, la paso mal, ¿cómo la estarán pasando un trabajador? ¿No? Y me parece que como propuesta para el contexto que hoy vivimos, vos que representás un distrito, tenés que tener como otra respuesta para esa gente trabajadora, para gente de a pie. No defendamos a los que están ahí y a los que toman decisiones, porque estamos hablando específicamente del dólar. Si vos me hablas específicamente del dólar, yo te voy a decir, no va a haber devaluación. Y no es flotar 1.400. Yo te propongo. No va a haber devaluación. Acabo de chequear con una... A ver, pará. Marga, apostemos ahora. Marga, para un minuto, lo dejamos Ale. A ver, dale. Pero cierro lo del dólar y te digo un dato concreto. Y después vos me haces tu análisis. Yo te voy a decir... No, pero déjame decirte este dato. 1 de enero, acabo de chequear con una fuente oficial, el dólar estaba 1.003,68 el oficial, 1.210 el blue. Sí. A ver, hoy en día... Y en septiembre pasado, ¿por qué no lo chequeaste? Llegó a 1.500 el blue. Bueno, pero antes, si vamos a empezar a comparar, antes de que asuma este gobierno estaba No, te estoy diciendo con este gobierno. Entonces, con este gobierno, en septiembre estaba 1.500. Claro. Sin embargo, se fue regulando. Estoy hablando del año actual, que supuestamente hay 2, 1, 2, 3, ahora recién reconocieron 3,7 de INDEC. Ahora, el dólar no aumenta como el INDEC, porque si vamos a lo del año ya va como un 30% de aumento del dólar o un 20 y pico y hace la cuenta. Y la inflación no va a ese porcentaje, me parece. A ver, Marga, ¿cuál sería la pregunta ahí para Ali? Que él quiere justificar y fundamentar lo del dólar. Digo, con todos estos datos, ¿cómo lo podés refutar? A ver, la economía no funciona solamente por el dólar. Pero yendo específicamente al dólar, la verdad es que el nivel de flotación que estableció el gobierno tiene que ver con los valores actuales del dólar. Pero buscan dolarizar, o sea, no buscan dolarizar. A ver, sí, el presidente lo dijo hace un par de horas. Te voy a decir una cosa. Que con 2 pesos hace algún tiempo el presidente sostenía que había que dolarizar y el peso había que dejarlo porque no valía. El presidente, que obviamente tenía cero experiencia en la función pública, entró al gobierno y entendió que el país sin moneda no funciona. A partir de eso empezó a hablar del peso fuerte. Bueno, en esa situación empezó a sostener que el peso tenía que tener un valor determinado. Dejó de decir que tenemos que dolarizar la economía. Hoy lo que habla es de una situación mixta, donde vos podés ir a un negocio, pagar en dólares, o podés ir a un negocio y pagar en pesos. O sea, la inviabilidad que muchos planteaban a la dolarización se terminó concretando. No, bastante. Dolarización es cuando vos perdés la moneda. Está claro, sí, digo, la inviabilidad de esa medida, que era la que planteaba Milei en campaña, se vio ahora básicamente durante su gobierno. Se vio con otras circunstancias, que es, tenemos una situación mixta. Vos vas a poder comprar con tu tarjeta y pagar con pesos o con dólares. A ver,
Hay algo cierto. Lo que está mixto es que la gente pierde salario. A eso es lo que te voy a decir. El común de la gente tiene dólares como para pasar la tarjeta y pagar en dólares. No, obviamente. Entonces, ni pesos tienen. Bueno, obviamente, a ver, yo no te voy a decir que la situación económica es maravillosa. Si la verdad es que estábamos con un 20% de déficit fiscal, estábamos con una inflación del 30% y esas cosas hoy se están tratando de reordenar sin que estalle el país, porque acuérdense que todo el mundo decía, a los 6 meses del gobierno de Milei, el dólar va a valer 5.000 pesos y el país vuela por los aires. Y eso no sucedió. La verdad es ¿cuánto que le costó al gobierno mantener el dólar? Perdón, ¿no? No, Perdón es que no le cuesta al gobierno. Nos está costando, está poniendo guita todos los días cuando dijo que no. A ver, perdón. el dólar no es una cuestión de intervención o no intervención, es una moneda de cambio. Entonces, si la sociedad te reclama dólares, el Estado tiene la obligación, que es lo que va a suceder ahora, de vender dólares. Vos el lunes, como ciudadana común, si querés ir a comprar dólares, vas a poder comprar dólares. Hoy lo puedes hacer, no. Pero no es ese no el puede problema. hacer el uso de la gente, no, tampoco. A ver, la dejamos a Flor un segundito. A ver, Flor. Porque el problema principal y lo que va así realmente cambiar la economía de los trabajadores de este país es que además se habilitó una fuga de capitales inmensa, o el plan del gobierno implica la habilitación de una fuga de capitales inmensa, que también implica plata que se va del país, que afecta después los balances propios financieros del país, y además que implica golpes a que se combina con una caída del salario y una subida de la inflación irrefutable, que vos podés decir que es no poca comparada con no va a haber alta inflación. por lo menos los números que vienen habiendo hasta ahora, viene subiendo la inflación. Eso no, subió este mes con 3,7, 3.7. Bueno, perfecto. A ver, en ascenso, te voy a aclarar algo, te voy a decir algo sobre la inflación. Bueno, a ver, decile, Flor, a ver, y te responde Ale. Entonces, se combina que suba la inflación con una situación en general de despidos y suspensiones. En general, la industria está desfavorecida en esta etapa. Hay un montón de ramas en donde hay despidos. De hecho, hay peleas contra los despidos, peleas contra los cierres en un montón de sectores, porque es una situación compleja de la industria. Combinada con eso y combinada con que va a haber una fuga de capitales inmensa, que posiblemente no traiga, porque ya hemos vivido esta receta de otros gobiernos en los que también ha estado Patricia Bullrich, que anuncian lluvias de inversiones que no suceden y finalmente no llevan a la industrialización del país, sino que siguen sometiendo el país al FMI, que había sido quien Milei dijo que era su enemigo, someten el país a las reglas del FMI y ahora las va a anunciar en instantes en cadena nacional. Podríamos reaccionar en vivo a la cadena nacional. ¿Qué pensás que va a decir? A ver los dos, ¿qué pensás que va a decir? Y las dejo a las chicas. Ahí estaban mandando mensajes. Pamela de la UNSAN te manda muchos saludos, aguante decía Flor Sarmiento, bien. Y también tenés tu gente, ahí Guille Imbrogiano, Coco Caterbetti que te mandaban saludos, bueno, Pato Semaestre, los chicos de la Libertad Avanza de San Martín le mandaban a Lequec. Pero a ver, para los dos, ¿qué pensás que va a decir un Javier Gerardo Milei, un presidente de la nación que no se esperaba esto, que un mensaje que está grabado? Flor y Ale, ¿qué piensan que va a decir el presidente en minutos? Él cuando habla festeja, no importa que lo que haya pasado sea que haya una persona internada que no sabe si perdió su vida o no perdió su vida, y me gustaría en algún momento, si podemos tocar el tema, que sé que no es el tema del momento, pero el tema represivo, ya que estamos, parece que va a ser interesante, pero me imagino que anunciará el acuerdo con el FMI como un logro en función de restablecer una situación de quiebra del Banco Central, que es real que la tiene, pero que no es real que estos 15.000 millones que le vayan a entrar ahora resuelvan esa quiebra, y anunciará básicamente cómo va a seguir pasito a pasito la receta del FMI, que dijo que era un chupasangre de la Argentina durante la campaña. Ahora va a anunciar cómo su gobierno va a tomar todas las medidas que dice el FMI, y entre ellas, posiblemente no se anuncie de esta manera, pero evidentemente, como siempre, el FMI ejerce una presión devaluatoria, que va a traer inflación, sí, y que va a implicar un paquete de ajuste para los trabajadores, que eso es lo que más importa, y que por ende requiere que los trabajadores intervengan y se rebelen contra este plan del gobierno de Milei, porque es incompatible con las necesidades de la población argentina. Ale, querido. Dos cosas. Sí. Primero, este plan es incompatible cuando el Fondo Monetario dice que le da el dinero. Primero te voy a decir sobre el tema inflacionario. La verdad es que la inflación bajó,
Sí. Marzo históricamente siempre hay un rebote, porque tiene que ver con el inicio de las clases y un montón de actividades donde marzo siempre rebota. Si ustedes chequean estadísticamente es así. La inflación todavía es alta. Te dice que no, Flor estaba con la cabeza. Para mí el rebote de marzo es un anuncio del impacto del FMI. Se produce un rebote. Sí. La verdad es que todavía la inflación es alta. 5,9 en la comida. Para cualquier país del mundo, la tasa de inflación que aún tenemos nosotros es alta. ¿Se bajó? ¿Se controló? Sí, pero tiene que mejorar. Y esto está claro. Y esto creo que cualquier ciudadano de a pie lo vive. Punto primero. Sí. Punto segundo. Con respecto a la devaluación, la verdad es que si quieren, no sé, dentro de 15 días nos volvemos a juntar, yo no tengo problema de volver a venir. Otra vez con Flor ahí. Y que veamos, a ver si pasó el tope de los 1.400. Y si a ver, segundo efecto, otra aclaración. Sí. La apertura de cepo hoy tiene que ver exclusivamente con personas jurídicas individuales, no empresas. Eso evita la fuga de capitales. Pero además, hay otra cosa. Me llama la atención que desde la izquierda alguien hable de las inversiones que no llegan. Si ellos no quieren inversiones extranjeras. Flor, ¿no querés inversiones vos? Obviamente. Nosotros queremos que la gente tenga trabajo y por ende cuando alguien habla de que la gente va a tener trabajo por inversiones extranjeras, juzgamos si van a llegar o no. Y pero si buscan la estatización del grueso de las empresas. Claro, figura en su plataforma, no en la mía. Claro, pero ¿qué tiene que ver? Si ustedes tienen un plan en donde dicen que el pueblo trabajador se va a salvar por unas inversiones extranjeras, yo puedo opinar o no sobre si esas inversiones pienso que van a ser para marcar la inviabilidad de su plan económico, que ya mostró su inviabilidad. La dolarización ya lo mostró, ya ni siquiera hablan de dolarización. Acudieron al FMI, que era su mayor enemigo. Lo que estoy intentando mostrar es la inviabilidad del plan económico del gobierno. Por eso marco que no van a venir inversiones extranjeras, no, porque yo diga que las salidas son las inversiones extranjeras. Durante 4 años nos hablaron del helicóptero Macri. ¿De qué, perdón? Del helicóptero de Macri, ¿se acuerdan? Sí. Se hacían marchas en plaza, de Mayo, e iban con los desde el peronismo. El peronismo tenía una campaña que era hay 2019, cuando la gente estaba luchando, en 2018 le decían, no, si hay 2019 hay elección, no luchan. No, yo me jacto de que sí, obvio. Hablaban de el helicóptero Macri. ¿Cómo se fue Macri aún perdiendo las elecciones en Andas? Entonces, la verdad vos estuviste ahí, estabas con Patricia, estabas con Patricia en el gobierno de Mauricio. Estuve en la Plaza de Mayo el día que se iba a Mauricio. La verdad, se fue en Andas. El tipo bajó y se fue en Andas. Sí, en Andas porque lo echó la gente, porque no pudo aplicar su plan económico. Igual lo echó la gente en las urnas, desgraciadamente con un gobierno terrible como Alberto Fernández, pero finalmente lo echó la gente en las urnas porque su gobierno no pudo tampoco aplicar el plan que ahora viene Milei a aplicar, pero reforzado, y tampoco va a poder. Sistema democrático, ganar y perder. A ver, perfecto, también tenemos es parte del sistema democrático que le hayan hecho movilizaciones enormes a Macri y por eso haya perdido la elección también. En el sistema el 2x1. Ahí empieza la cadena nacional. En el sistema democrático uno tiene victorias y derrotas, momentos en los cuales los partidos sacan muy pocos votos y momentos en los que hacen elecciones distintas. Un ejemplo muy claro que yo pongo siempre es Inglaterra tiene 2 grandes partidos políticos. Uno de ellos es el laborista, estuvo 20 años fuera del gobierno, 20 años. Hace poco acaba de ganar las elecciones. Durante los el último, perdón, una burrada, Ale, que vos por ahí de política exterior sabés mucho y te manejás. ¿El último había sido Tony Blair? No, ya Tony Blair tiene como 10 años que dejó de ser... No, pero digo, ¿el último laborista había sido Tony Blair o no? No me acuerdo, no. O sea, 20 años pasó del 20 último. 20 años afuera. Y la verdad es que nadie se horrorizó, ni el Partido Laborista se fue, ni nada por el estilo. O sea, lo que le estás diciendo a Flores, si gobernara la gente de la Libertad o del PRO 20 años no se tiene que poner mal. No, es que lo lógico es que el sistema democrático permita que distintas ideas gobiernen. Con todo el gabinete sentado, el presidente empieza a hablar, 22-31, sí, Ale.
Sí, Flor, decide. Sí, para mí lo lógico sería que el sistema democrático garantice que la gente coma, que la gente se pueda educar, que era lo que supuestamente era la intención del sistema democrático y no lo hace, por ende me parece perfecto que la gente salga y le reclame, como le reclamó a Macri por el 2x1, le reclamó a Macri por la reforma previsional, le reclamó a Macri por la reforma laboral, Macri no lo pudo aplicar y se terminó yendo el gobierno perdiendo. Vamos por uno. La gente está de acuerdo. Eso también es parte de la democracia. La gente está de acuerdo que hagamos un 2x1 con respecto a el tema seguridad hoy. La gente, el grueso de la gente participó de las toneladas de piedra que tiraron aquel día en el hombre del mortero, cuando el del mortero esa vez. No sé, ya no me acuerdo si eran 4 en principio 6, la 8, siguiente elección a eso la perdió, digamos. Está bien. Una expresión de mayorías de gente en las urnas. Digo, eso no es mayoría, porque era el Partido Obrero el que tiraba piedra. No, pero digo, la elección que sigue, Macri la pierde. Obrero sacó el 3%. Perfecto, la elección que sigue, Macri la pierde. Con el entonces, 43% en la de los siguiente, votos. pero en la siguiente expresión que hubo de masividad en las urnas, Macri perdió después de esas. Pero entonces, absolutamente, si la mayoría de la gente se hubiese rasgó la bancado a vestidura Macri, porque Macri perdió. Era lógico. Lo que no es lógico claro, es recurrir a la violencia. Repudió. Ale, te quiero preguntar algo, sos muy violencia, cercano. Bullrich es violencia. Bueno, quería preguntarte por alguien que sos muy cercano, que es Patricia Bullrich para vos. Bueno, hubo distintos partidos acá que dicen que ir a protestar, hay que salir a la calle. ¿Ves bien lo que hace la policía, lo que hace la ministra hoy? Y totalmente. Está bien. Es fundamental. A ver, niñas. Es fundamental ordenar. No digo, pero cómo actúa por ahí la federal, la gendarmería, ¿lo ves bien? Hay que ordenar las cosas. La gente se tiene que acostumbrar de que si uno quiere manifestar, puede manifestar. Lo que no puede hacer es romper las cosas. No, acá no hay nada que esté menos legalizado que el derecho a manifestar. No se puede manifestar hoy en la Argentina. No, es justamente lo que Bullrich quiere ilegalizar. Por eso también persigue al pueblo obrero. Dice que lo persiguen al pueblo obrero. Porque no quiere que la gente se organice y le molesta que en el pueblo obrero se organizan. Y además se organizan villeros, imagínate, se quiere morir. Mirá si no le va a importar Patricia Bullrich cuántas veces habló de Chiquito Beliboni en la tele. Más veces que de vos, por favor. Mirá si no le va a importar Chiquito Beliboni. Por favor. Creo que de las personas de las que más ha hablado es una persona. Entonces no me digas que no le importa. Le importa porque organiza a la gente en los barrios. De los subsidios, de los planes sociales. Y está procesado por robarse. Está procesado por eso. Bueno, ahora me vas a decir que la justicia oligarca, qué sé yo. La verdad que está procesado por afanarse la plata de la gente más pobre de la Argentina. Lo que yo voy a decir, yo lo digo. Vos no hace falta que anticipes lo que yo voy a decir. A ver, Flor. Chiquito Beliboni está procesado porque está perseguido por Patricia Bullrich por organizar en los barrios a la gente, cosa que Patricia Bullrich le disgusta. Chiquito Beliboni, así como yo, por ejemplo, yo soy presidenta del Centro Estudiante de la Universidad de San Martín. Te voy a contar algo. Voy a terminar yo primero. Cuando nuestra agrupación quiere sacar un volante, o nuestra agrupación quiere, por ejemplo, mañana tenemos una actividad, una reunión de la agrupación, ayer hicimos una vaquita para juntar plata. Sí. En momentos en donde se acercan las elecciones, ya la agrupación empezamos a dejar fijo, intentamos todos por mes aportar algo a la vaquita para siempre tener plata líquida para los volantes, para actuar. Imagínense, si no va a tener que hacer eso, un comedor popular, que no solo tiene que tener un volante como nosotros en el Centro Estudiante, tiene que tener una olla, pagar el gas, todo. Imagínense alquilar un lugar. Acá mismo en San Martín tenemos comedores en Curita, en otros barrios, en Ballester, en donde obviamente los compañeros tienen que juntar plata y pagar el alquiler, organizarse para comprar las ollas, etcétera. En la universidad nunca nadie nos juzgó por hacer eso. Nunca nadie viene y me dijo, Flor, ¿vos le pedís a los pibes de la agrupación, a los estudiantes, le pedís de su sueldo? Nadie me dijo nada, pero como en las villas molesta más que se organicen, y Pato Bullrich les tiene más miedo, porque el movimiento piquetero se viene organizando, de hecho, contra el gobierno de Alberto Fernández, que no se organizó casi nadie, se siguió organizando el Polo Obrero, el resto de las organizaciones, muchísimas, el gobierno de Alberto Fernández las compró y cerraron la boca frente a la pobreza que hubo durante su gobierno. El Polo Obrero tiene esa característica tenaz de que no se vende y eso hace que el gobierno la persiga, y ahora como ellos también ponían parte de su plan social para la olla, para el gas, para la NAFE, para lo que sea que se use para el comedor popular, le estaba robando a todo Chiquito Beliboni, que para colmo no ha crecido ni un centímetro la plata que tiene ese hombre, sigue teniendo la misma casa de que yo lo conozco, milito hace 10 años. ¿Dónde vive Chiquito, Flor? Algún día nos gustaría por en ahí. Zona Sur. Zona Sur, está bien. Fui una vez a su casa, que no, creo que es un barrio obrero ferroviario, o cerca de su casa, a tener una reunión cuando yo empezaba a militar. Esto fue hace por lo menos 10 años. Y sé que vive en el mismo lugar porque hace poco le hicieron una entrevista en esa misma casa.
Y Samantha te manda saludos de la USAN, dice lindo debate, se está dando con respeto entre los dos. De alguien de la bueno, no es la Libertad Avanza. Sí, es parte de bueno, es la Libertad Avanza. Lenita y Marita para preguntar en el medio que está hablando de la cadena nacional del presidente Javier Milei. Yo pienso que con respecto a lo que decía Marita, el tema de que se siente en los bolsillos de los trabajadores esta necesidad de que no hay dinero líquido, tiene que ver también debido a que se cerraron paritarias, teniendo en cuenta que iba a haber una inflación anual de menos de un 2%, y todos se agarraron de eso, y hoy lamentablemente con paritarias cerradas el sueldo no alcanza para nada. Entonces creo que parte del debate tiene que ver con eso. Los que contamos con la posibilidad y la suerte de tener un trabajo, hoy por hoy nuestros sindicatos ya han cerrado con otro número, y lamentablemente la realidad es otra. ¿Qué pensás, Ale, esto? No, a ver, en eso tiene razón. O sea, tiene razón Elena. El gobierno todavía tiene un montón de pendientes. Deudas pendientes. Obviamente, pero si no viviríamos en la gloria y no la pasamos como estuviésemos en la gloria. Pues vos sos un laburante también, tenés tu cosa. Seamos razonables en esto. Nadie dice que este gobierno nos hace vivir como si estuviésemos en el mejor de los países. No vivimos ni en Andorra, ni en Mónaco, ni en Luxemburgo, alguno de esos países donde dicen de que la gente es mucho más feliz que acá. La verdad es que vivimos en la Argentina con la dificultad de la Argentina. Este gobierno se ha trazado un plan en el que incluye, primero, lograr una estabilidad económica a través de bajar la inflación. Lo va logrando. ¿Este segundo año qué va a ser, Ale? De a poco. ¿Qué es lo que por ahí charlaste con la ministra? ¿Qué es lo que se planifica esta segunda parte? No, bueno, la inflación va a seguir bajando. Obviamente va a tener vaivenes. Va a fluctuar. Para seguir bajando tendría que estar bajando. No está bajando, está subiendo. En este momento, del mes pasado a este subió. Seguir bajando. Un punto y largo, ¿no? Casi 2 puntos. Y yo te ahora el acuerdo con el fondo. La estacionalidad. Segundo, la verdad es que todavía esa estabilidad tiene que generar que el dinero que todavía no disponen las empresas, porque históricamente el Estado se lo venía chupando en impuestos y ese tipo de cosas, empiece a redundar en una actividad económica mayor, y eso genera una mayor demanda de empleo, y esa demanda de empleo mejore la expectativa salarial que tenemos todos. Todos, de alguna manera, sentimos que nuestro sueldo no nos alcanza, y es real. O sea, todos, cuando llega el momento, tenemos que pagar la tarjeta o tenemos que ir al supermercado y pagar con nuestro dinero. Está complicado, ¿vale? Y se complica. Todos los del carry trade no sienten que... ¿Cómo? Los del carry trade, la gente que viene haciendo plata con la especulación financiera... A ver, no soy yo no los represento. No digo a ellos. que vos sos, simplemente tu gobierno está tomando medidas que los favorecen. A ver, pero Elena, vos no. Igual a nivel Vos no, social, pero quienes a nivel representan al social, gobierno. Cuando los argentinos votamos a Milei, ponele, o a esta nueva coyuntura, este nuevo paradigma, tenía que ver con que la sociedad, la gente decía, bueno, por primera vez vamos a tener un presidente que entienda de economía y que nos va a sacar a flote. O sea, hoy por hoy, después de más de un año de gobierno, y prácticamente con leyes que se han aprobado para beneficiar sus políticas económicas, vemos que realmente todavía le está costando, aún con todo el conocimiento que supuestamente él tiene, para poder encauzar. Vos de la crisis que estábamos en el país, acordate que llegamos a estar en el 30%, llegamos a estar en el 30% de inflación, y vos sabías que si cobrabas tenías que salir corriendo a comprar, porque dentro de un mes tu plata valía mucho menos. Bueno, hoy se está buscando cierta estabilidad sobre eso, se han bajado algunos impuestos que posibilitan algunas mejoras. Todavía queda muchísimo por hacer, pero venimos de una situación que no tiene ni 4, ni 8, ni 12 años. Tiene un periodo muy largo donde la Argentina viene en declive.
Con estas mismas recetas, el FMI, con las mismas recetas que están yendo ahora, que están anunciando. No es la misma receta y obviamente... El FMI tiene la misma receta. No es la misma receta, nunca se exigió eso. Entonces, fuiste hay parte mucho para mejorar. De la época de Macri con Patricia, sí, tuviste. Yo estuve en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. En el gobierno, con María Eugenia. ¿Sabés lo que me da miedo, Ale? Es que quizás en la teoría, porque, o sea, nosotros todos hemos estudiado y sabemos que una cosa es cuando a vos te aplican la teoría en los papeles, en los libros, y otra cosa es cuando vos llegás al campo real. Claro. Entonces, quizás a nuestro presidente en los números las teorías le venían bárbaros, pero hoy por hoy nuestra realidad, nuestra sociedad y nuestra coyuntura quizás es distinta a lo que te marcan las teorías económicas que él estudió. Porque somos seres humanos y tenemos una cultura propia de que quizás en pocos países son... como nosotros, tan amantes de juntar dólar antes que hacer otra inversión, o quizás tan arraigados a una cultura de una economía tan clásica, ¿entendés? Que no arriesgas capital de trabajo. Te voy a hacer algo que todos vamos a recordar. Segunda hoja del presidente, segunda hoja que dio vuelta, ahí sigue el discurso. Hace 4 años, ¿se acuerdan la angustia que teníamos todos? ¿Cuánto? Hace también 4 años. 2020. Porque todos hablaban de 2021. Que nuestros hijos se querían ir del país. Sí. ¿Se acuerdan? Sí, yo lo tenía con el mío. Tenía 18 años y me decía, me quiero ir. Papá, me quiero ir. Hoy entre los científicos es lo que está pasando. Yo te digo que trabajo en investigación. Está bien. Hoy no se quieren ir al piberío. Hoy escuchan lo que se reciben de ingeniería les conviene irse. Sí. Hoy escuchan a los jóvenes así masivamente como en ese momento, me quiero ir. No. Hoy, Flor dice, los chicos que hacen ingeniería muy se van. Literal, mira, yo soy presidente del Centro de Estudiantes de Ciencia y Tecnología de la Universidad acá de San Martín. O sea, es una universidad donde va mucha gente del conurbano, alguna de capital, que puede acceder a la universidad gratuita, pública, muchas veces tardan mucho en recibirse. Todo. ¿Y el piberío cómo está? ¿Se Ahora, quiere ir? Realmente conozco mucha gente que en el último tiempo, pero porque gente que se había presentado una beca de doctorado, que bajaron a la mitad y por ende mucho menos chances de entrar. Hasta te digo, mismo yo trabajo en un proyecto de investigación, dificilísimo conseguir presupuesto bajo este gobierno para absolutamente cualquier cosa. Ni de hablar de entrar al CONICET. Por ahí que charlamos en algún momento, Flor. Redujeron la cantidad de personas que entran. Pero además hay un ataque del estilo de vaciamiento en toda la ciencia en general. O sea, vos estás en lugares en donde tenés que todos los meses no sabes qué contrato renuevan, qué contrato no renuevan. Entonces ahí la gente que capaz es profesional, gente que nació en San Martín, estuvo 10 años formándose en una universidad en San Martín y que podría aportar a estar generando producción científica para San Martín, prefiere irse en términos de que realmente trabajar en ciencia acá es muy complicado, no solo desde lo que uno cobra y las condiciones laborales que tiene, o sea, tenés que estar años en condiciones muy precarias, sino que para colmo, hay de repente, bajo este gobierno, también apareció el miedo de que de un año a otro bajan la cantidad de becas de posgrados, entonces hay gente que de repente va a perder su beca. ¿Qué pensás esto, Ale? La fuga del cerebro que primero, a ver, algo que dijo el presidente. Alguna palabra del presidente dice que el cepo cambiario era una espina, que el déficit cero ya no es un objetivo, sino 1,6 para poder apalear la situación internacional. Hablamos de las decisiones que tomó su amigo Donald Trump. Y bueno, dice que esto no es una corrección, ¿no? Como se fue en otro momento, para poder corregir la economía, sino que es un programa del Fondo Monetario. Otra de las cosas que dice es que los costos no los está pagando. Habla mucho sobre el sector privado, lo nombró más de una vez en el discurso, y dice que lo que los paga es el Estado. A ver, hablemos del Estado. Las escuelas es Estado, los hospitales son Estado. Hasta ahí lo que dice el presidente, que sigue en la cadena. Los jubilados son Estado. O sea, hasta ahora son los que han pagado el costo. Es lo que él lo aclara y lo reconoce. Ahí, que pagaron los costos, ¿quién, Marga? El Estado. El Estado es el que está pagando. No el sector privado. Segunda hoja que da vuelta. Igual es mentira. Segunda hoja que dio vuelta. Es una mentira total, porque está pagando el Estado y también el privado. Porque si habrá privados que están sufriendo la apertura de las importaciones. Además, todos los jubilados que laburaron para el privado y hoy están jubilados,
ni siquiera es real lo que está planteando, pero y además al Estado, y esto que está anunciando básicamente es más recortes sobre el gasto público, o sea, más hospitales que cierren, o sea, más recorte presupuestario para las universidades, para la expectativa de los jóvenes de poder... Con respecto a lo que carrera. vos decís de la fuga de ciencia... Estaba Ale también que si querés, perdón. Yo quiero patear la pelota un momento afuera sobre esto, porque y después vamos se con habla Elena. mucho de la mención de la Universidad de San Martín. De la USAN, ¿no? De la USAN, sí. Te reís un poco como medio irónico, ¿no? Yo tengo algo que para mí en mi vida siempre fue importante. Sí. Cuando se creó el proyecto de que se haga la Universidad de San Martín, sí. Lo primero que se hizo fue una fundación para poder sostener los primeros edificios y los primeros lugares y los primeros espacios de estudio. Sí. Bueno, yo formé parte de la fundación que sostuvo eso. Fue uno de los primeros 50 que aportó para la creación de la universidad. Mira, aportó para la USAN, te mira de reojo. De San Martín. Tengo muchas cosas para decir, escuchando. Bueno, la podés chequear. Así que no es algo que yo desconozco ni que o fuiste los 50 nombres, esos 50 nombres que aportaron. Lo quiero como algo afuera del sistema o lo rechazo o algo así. No, al contrario, fui parte de algo en la que me siento orgulloso de mi vida haber participado de eso. Punto primero. Saco eso para no tirar la pelota afuera con respecto a lo de la economía. Yo entiendo, y lo acaba de decir el mismo Milei por lo que ustedes nos contaron, que es cierto que hay sectores que han pagado fuertemente el costo, los jubilados, por ejemplo. La gente del Estado también, alguna gente del Estado. A ver, el Estado tenía una cantidad de gente que no debería estar en el Estado enorme. ¿Pensás lo mismo, Flor? ¿Que había gente del Estado que estaba de más, como dice Ale? Pienso que en este momento hay que luchar para defender todos los puestos de trabajo en el Estado. Bueno, a ver. Eso no significa que no exista, que hay gente que no debería, pero pienso que en este momento hay que defender todos los puestos de trabajo en el Estado. Esto que sucede. Porque ese siempre sirve simplemente como argumento para despedir, y en general no se echa nunca a los que no laburan, y eso lo sabemos todos. Bueno, es el argumento para echar a los que laburan. Lo que se hizo durante el gobierno de Milei con respecto a los empleados del Estado se respetó a todos aquellos que tenían la planta permanente. No se echó a nadie que tenía planta permanente. El grueso de los recortes. La base de los trabajadores del Estado es no estar en planta permanente. Eso gracias al kirchnerismo dejaron regalados a la gente para que esta gente los eche. De la gente. Porque tuvieron siempre a todos los trabajadores del Estado precarizados. No fue echarla, sino no renovarle los contratos que se habían hecho. Pero escúchame, si el Estado contrata de esa manera, todos los municipales pueden estar 10 años, están 10 años renovando el contrato. Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo nos va a hacer echar? Cuando hablamos desde el gobierno. Igual a vos no te parece despedir a cuando hablamos desde el gobierno. El despropósito que hizo el kirchnerismo de no meter a la gente a trabajar como corresponde, de alguna manera había que subsanarlo. Es imposible sostener un Estado de las características que tenía la Argentina, fuera de toda proporción. De no poner a la gente como corresponde, pero si ustedes defienden esa forma de trabajo precario. Ale y Flor, ¿sí? No. Te dejo el contrato de trabajo ¿Son defensores ustedes de los convenios colectivos y la planta permanente? Nunca lo fueron. Es la reforma laboral lo ataca, de hecho. Los periodos de prueba con la modificación de la ley bases que se hizo se han aumentado. Y antes eran de un mínimo de 3 meses, ahora son de un mínimo de 6 meses. Te voy a explicar por qué. Te lo voy a decir rápidamente. A ver. Existía un problema, sobre todo con la gente que ingresaba al mercado laboral, de que el periodo de prueba que se tomaba ni siquiera servía para capacitarlos. Entonces, se buscó extenderlo, primero para generar esa, por lo menos, experiencia y capacitación. Y segundo, porque cuanto más una persona, aunque sea de manera transitoria, está trabajando en un lugar, después es más difícil
por el conocimiento que adquiere y por el manejo que tiene, que entrenar a una nueva. Se nota mucho que nunca trabajaste en un call center. Hay tantos lugares. Bueno, a ver, no trabajé en muchos lugares. En muchos lugares, está claro. A ver qué pasa en el call center. Pero digo, perdón, no. A ver, un pero segundito. salí al mercado laboral en el 98, plena flexibilización laboral. Claro. Y la realidad es que no funciona. Y teníamos estas características y aún peores, fue tremenda la época de Menem con la flexibilización, los periodos de prueba eran eternos, se podían renovar eternamente y la realidad es que nunca conseguías un trabajo estable, eran como casos puntuales. Pero hoy no se puede renovar eternamente. En un montón de tiempo. Hoy no se puede renovar eternamente. ¿Qué es lo que se hace? En general, en los trabajos precarizados justamente, eso se usa como una herramienta para contratar gente, tenerla ahora 6 meses, que la persona contratar a otra persona. Por ejemplo, digo, la chica con la que yo vivo, mi amiga Milagro, ojalá me esté escuchando. Saludos, Milagro. Qué aguante Milagro, que tiene Milagro. Sí, hay que vivir conmigo, soy desordenada, perdón, Miller. Juegan en Lausanne los dos, en el futsal, ¿no? No, esa es Maggie, otra amiga. Maggie, saludos, ¿viste? Pero terminó la cadena nacional, del presidente. Me pierdo. Sí. Bueno, ella vivía conmigo, ya estábamos cuando sale la ley de Milei, nosotras volvíamos de la marcha que había salido la ley, me dice, amiga, me quiero matar. Yo estaba 2 meses, 2 meses había hecho ya del periodo de prueba y de repente le pasaba de 3 meses, ella había planificado su vida contenta con su trabajo en función de la carrera, de repente le pasó de 3 meses a 6 meses. Y durante ese tiempo de 3 meses a 6 meses, en el lugar donde ella trabajaba, que es de atención, de ventas, lo que sea, vio, pero puerta giratoria, entra una persona, trabaja de los 6 meses lo que la empresa quiera, 5, chau, te echa sin indemnización, otros 5, chau, te echa. Entonces, algunos los mantiene, los buenos, los mantiene, y mi amiga esta semana se le termina el periodo de prueba, por suerte, pero algunos que también son buenos, los hace de puerta giratoria, nunca te pagan una indemnización, no tienen que pagar ningún derecho laboral, y eso es una práctica muy común y cualquier joven precarizado la conoce. La clave la dijiste vos. A ver, para ir cerrando. Es una puerta giratoria que sirve para precarizar a la gente. Los buenos se quedan. No. Lo dijiste vos, no lo dije yo, perdóname. Dije, hay buenos que se quedan y hay buenos que se van. No, pero vos dijiste, los buenos se quedan. Por favor, ¿vos te parece realmente, no hay momentos en que, por ejemplo, en este momento está habiendo muchos despidos en la industria gráfica? ¿Es porque hay muchos gráficos trabajando mal? No, porque la industria gráfica está para atrás. Cuando hay despidos o no hay despidos, depende de la industria y lo que le conviene, no es si la gente es buena o mala. En este momento hay muchos despidos en la industria gráfica porque está cambiando su perfil. Perfecto, entonces por eso hay despidos, no porque la gente gráfica es mala. Los despidos tienen que ver con las necesidades del empresario, no del trabajador. ¿En dónde? No, en la fábrica de sombreros. Porque la gente dejó de usar sombrero. Hoy la industria gráfica cambió su perfil porque antes... La industria automotriz, por ejemplo, ¿qué pasa con la industria automotriz? ¿No se usan más autos? No. Hay despidos en este momento. Están luchando los trabajadores de FATE, vienen de un paro. 36 horas de paro hicieron, más que la CGT. Tiene que cambiar su perfil. Y exigiéndole a la CGT un paro activo. La industria automotriz tiene que cambiar su perfil. Y ahí aparece una responsabilidad del gobierno también, y yo lo admito. Ale, querido. El 54% del valor de un auto en Argentina son impuestos. Eso tiene que cambiar, y es así. Ale y Flor, para ir a cerrando. Costa de la puesto de trabajo en la industria automotriz, porque el problema es que justamente lo plantean como una solución supuestamente para una situación de empleo, algo que en realidad simplemente es una solución para las empresas para extraerle más plata a la gente que trabaja en un espacio. Y es muy evidente, porque no hay un problema de que la gente tenga trabajos demasiado buenos y los deja. Todo lo contrario, el problema es que los trabajos son malísimos, son totalmente precarios. Esa es la situación que atraviesa hoy la juventud. La idea de que vos digas que la gente se quiere ir a otro país es de otra época, no es así. En la universidad pública, los que estudian ciencia, que saben que en otro lado tienen la posibilidad de conseguir un trabajo que le paguen mejor, si se queda acá es porque dice, me sumo a construir este país que nací, que lo amo y que las Malvinas son argentinas, y se queda acá y se queda acá, pero la realidad es que tienen una mejor calidad de vida en términos de plata afuera, sí o sí. Flor querida, y Ale, que primero agradecerle, pues me mata el mágico que vamos cerrando en Apuntes FM, gracias a la amabilidad. ¿La pasaste bien, Ale? Todo muy bien, muchísimas gracias a la gente que nos escuchó. Por favor, que tuvo el streaming a pleno. Flor, ¿la pasaste bien? Siempre, gracias. Bueno, en el medio, gran saludo a Agustín Lechner. Seguramente se debatiría con alguien del peronismo, si lo sentamos. Por supuesto. Listo. Marita, Elena, gracias por estar en el medio de la cadena nacional del presidente, con el fin del cepo y con tantas novedades. Mágico, querido, del 1 al 100.
45 millones, 22.56. Saludo grande al maestro Fidel Tobar, que lo sentimos hoy, lo extrañamos. Que lo extrañamos. Llévatelo, mágico. Se fue al mundo a las 7. Chau. Agarro las llaves, me pongo el barbijo, abro la puerta, cierro, salgo a la calle, camino al local. ¿Me toqué la cara? Hago la fila. ¿Estamos a 1,5 metros? Pago, vuelvo a casa. No toco nada, me lavo las manos. Relájate. Ahora en 3 de febrero, con la boleta digital, resolvés tu pago sin todo este estrés. Desde tu casa, sin papeles y cuando quieras. Chao, boleta. Encontrala en tasas.3defebrero.gov.ar. Municipalidad de 3 de Febrero. Todos los sábados hay un objetivo y son las noticias, donde los hechos son imparciales y sus